Reciban todos los participantes en estas sextas jornadas de investigación e innovación educativa, quintas internacionales y cuarto Congreso Virtual de Educación. Un cordial saludo en esta oportunidad, compartiendo con ustedes una ponencia titulada Educación Multimodal o simplemente Educación, inscrita en el área temática de las TIC en el contexto educativo. Mi nombre es Zuleima Corredor, soy profesora ordinaria asociada a la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, adscrita al Centro Local Zulia, y soy la coordinadora general de este maravilloso evento en el cual estamos compartiendo todos durante esta semana del 17 al 21 de noviembre. Muchísimas gracias a todos quienes están allí compartiendo sus ponencias, a todos los asistentes que nos están siguiendo y están observando nuestros trabajos, y agradeciéndoles de antemano todos esos comentarios, preguntas que tengan a bien hacer a cada uno de los ponentes. En el contexto venezolano, tanto anterior como posterior a la pandemia, se evidencian algunas características que le son propias y que nos permiten observar cómo en el caso de la educación en Venezuela, específicamente hablando de la educación universitaria, se evidencian ya desde la década de los 60 del pasado siglo XX algunas experiencias de educación a distancia, específicamente en el INSE, que es un instituto encargado de la formación laboral, de capacitación, y en el Instituto de Mejoramiento de Profesional del Magisterio, que comienza a aprovechar estas bondades de la educación a distancia para la profesionalización de los docentes. Esto, como podemos ver, estamos hablando de que no es algo reciente, es algo que data de la segunda década del siglo XX y que ya viene posicionándose o apropiándose de las ventajas de la educación a distancia para solventar algunas carencias formativas en la población, específicamente en el caso de la formación docente. Continúa desde ese momento hasta la década de los 90, avanzándose en esas experiencias de educación a distancia, pero sigue marcada la dicotomía entre estas dos grandes modalidades de estudio que se evidencian en nuestro sistema educativo, como es la presencial y la educación a distancia. Observándose por allí de una manera, si se quiere, tímida, experiencias de educación mediadas por tecnología, que generalmente las podíamos observar en universidades de tipo presencial que comenzaban a incursionar ya desde la década del año 1990, de 1990, a incursionar incorporando las tecnologías en sus procesos formativos con propuestas híbridas o con propuestas más adelante e-learning, es decir, podíamos encontrar en una universidad presencial, por ejemplo, sus ofertas de estudio presenciales, pero a la vez habían algunas propuestas que eran b-learning o que eran híbridas, es decir, que una parte de los estudios podía ser realizado de manera presencial y otra parte mediada por tecnología y no en un contexto síncrono de geográfico, sino que los estudiantes podían estar en diferentes espacios asistiendo no a clases, sino a estudios a través sobre todo de materiales instruccionales. Dado este hecho, que comienzan a surgir gran cantidad de propuestas de esta naturaleza en las universidades venezolanas, surge en el núcleo de vicerrectores de las universidades venezolanas una necesidad de normar, de reglamentar para garantizar la calidad de estos procesos formativos e-learning o híbridos o a distancia, mediados por las tecnologías, y entonces se comienza un trabajo para generar una normativa de estudios a distancia en el país, en la cual participaron todas las universidades. En el 2009 se logró consolidar un importante documento que se presentó,
pero que no fue aprobado en aquel momento por la instancia a la que le correspondía su aprobación. Continuamos avanzando, nos llega la pandemia, nos encontramos en una situación país compleja en la que muchas instituciones educativas estaban atravesando, de educación universitaria y de educación primaria y media, atravesando serias dificultades en su infraestructura tecnológica. Nos llega la pandemia y esto hace, como sucedió en todo el mundo, que tuviéramos que salir de las aulas de clases regulares hacia la virtualidad, con la finalidad de garantizar la continuidad de los estudios en todos los niveles del sistema educativo. Esto dio como resultado que todos estos avances que se habían logrado en el país desde la década del 60, en los 90, los primeros años, los primeros 20 años, 15, 20 años del siglo XXI, todos los avances que se vinieron dando en educación mediada por tecnología tuvieran un retroceso, dado que muchas instituciones que tuvieron que implementar por la emergencia generada por la pandemia, propuestas educativas que no necesariamente se basaron en conocimientos acumulados, que fueron muchas de estas mal implementadas sobre el desconocimiento total y absoluto de cómo se desarrollan estos procesos, fue generando en el colectivo venezolano una idea de que la educación a distancia o de que la educación virtual era de mala calidad. Esto lo demuestran algunos estudios que se realizaron. Uno de los estudios es el de la Universidad Católica Andrés Bello, en el que exploraron cuáles eran las competencias tecnológicas de los profesores para poder desarrollar procesos formativos, educativos, didácticos, mediados por tecnología, encontrando entre los resultados que 3 de cada 10 profesores consideran que no están preparados o que tienen pocos conocimientos para crear o administrar cursos a través de aulas virtuales. Esto fue una información publicada en un diario electrónico en el año 2023. También el SECODAP realizó una investigación de calle donde se encuestó a un importante número de personas, y entre los resultados significativos se encuentra que el 72% de los encuestados considera que la educación a distancia durante la última etapa del 2019-2020, es decir, durante la pandemia, era de baja o de mala calidad. Era muy común escuchar a las personas referirse a que la educación a distancia o la educación virtual era pésima educación, que la gente no aprendía a través de estos mecanismos, que era mejor la educación presencial. Muchos docentes comentaban que querían pronto que se terminara la pandemia para poder volver a sus aulas de clase, porque consideraban que tenían demasiado trabajo y que los muchachos no estaban aprendiendo. Y bueno, a nivel mundial, muchos datos que fueron recopilados por la UNESCO en sus informes mundiales sobre cómo está la educación, sobre todo en estos años de la pandemia, revelaron serias dificultades en todo el mundo y específicamente en aquellos países con menos posibilidades, ¿no? En los cuales la infraestructura tecnológica, los países más pobres, en los cuales la infraestructura tecnológica era deficiente y la formación del profesorado también. Como ya les comentaba, en el año 2009, luego de un trabajo eh, conjunto, colaborativo entre las diferentes universidades del país, se había consolidado un documento de normativa de estudios a distancia en el país. Y luego de la pandemia, el mismo Ministerio de Educación, en la Gaceta 42.209 de fecha 9 de septiembre del 2021, da a conocer una normativa nacional de los sistemas multimodales de educación universitaria y de educación mediada por tecnologías. Es la primera vez que en el país se utiliza esta terminología desde el punto de vista del ente regulador de la educación en el país, lo cual era un llamado a que todas las universidades del país se pusieran al día en relación
con estas propuestas formativas que se venían desarrollando efectivamente en el país, pero que no estaban sustentadas en lineamientos, en políticas públicas de manera educativa, en políticas públicas educativas emanadas del propio ministerio. Entonces es como un llamado a que todas las universidades pues se pongan a derecho en qué es lo que están haciendo con este tipo de ofertas formativas para garantizar la calidad de estos procesos que se realizan y para garantizar que estos procesos estén alineados con la visión que tiene el país sobre lo que es la educación. Entonces, inmediatamente cambia, hay un cambio sustancial, radical en esta concepción que nosotros históricamente traíamos en el país, que era pensar en dos modalidades separadas de educación, que son las tradicionales, educación presencial y la educación a distancia. Ahora nos hacen pensar en una nueva forma de educación, o por lo menos a nivel de denominación es una nueva forma de denominarla, ¿no? Eh, que nos hacen un llamado y que tenemos que comenzar como instituciones universitarias a analizar, estudiar, ver de qué se trata esto. El referido documento nos explica entonces qué se entiende por multimodalidad, cómo podemos nosotros definir la multimodalidad. Y en un primer lugar habla de combinación, combinar. ¿Qué vamos a combinar en los sistemas multimodales o qué es lo que se combina en un sistema multimodal? Pues todo aquello que nosotros hacíamos en la educación tradicional, cuando separábamos por un lado lo presencial de la distancia, ahora esas experiencias todas aparecen de modo combinado en experiencias educativas que pueden ser presenciales, a distancia, semipresenciales, mixtas, mediadas por tecnología. Es decir, consiste en agrupar, combinar, integrar todas esas experiencias que ya veníamos desarrollando, pero como de una forma aislada o separada, integrándolas en una forma combinada de acciones y que sea coherente y que no sea que dentro de una universidad se desarrollan dos tipos de modalidades distintas que inclusive pudieran verse como que una es mejor que la otra o como que una tiene más calidad de la otra, sino que todo tiene que estar orgánicamente combinado e integrado. Es importante también en lo que es la definición de la multimodalidad, la integralidad del currículo, en lo que es la formación, en los aspectos, en las competencias blandas que se debe desarrollar en los futuros profesionales, el manejo del tema de la ética, lo científico, la investigación, la academia y también todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, que muchas veces no es tomado en cuenta en los currículos o en los currícula de estudios de desarrollo profesional. Es como uno de los grandes elementos ausentes. Y finalmente, que todo este proceso, todos estos sistemas deben estar sustentados en modelos de calidad que sean flexibles y que sean innovadores. Allí es donde está el gran reto, porque generalmente pues los enfoques de nuestros sistemas, ya sea presencial o a distancia, suelen ser muy rígidos. Entonces poder llegar a esa flexibilidad, a la innovación y a garantizar la calidad es fundamental cuando hablamos de multimodalidad. Esta combinación de la que hablábamos, esta integralidad a la que hacíamos referencia anteriormente, incluye que se incorpore o que se haga un todo coherente que tome en cuenta el desarrollo de lo cognitivo, los saberes específicos en las diferentes áreas, en las diferentes disciplinas, pero que incluya además lo pedagógico, o sea, cuáles son las mejores formas de enseñar, de transmitir la educación, dependiendo de cada una de estas disciplinas, lo comunicativo, cómo se transmite esa información que permite que el estudiante se apropie de los conocimientos propios de su área disciplinar y lo institucional. Es decir, cada institución debe tener en cuenta qué es lo que la define a ella como multimodal, cuál va a ser
esos alcances que van a tener las tecnologías, qué tan flexibles van a ser, cuántas propuestas, qué tipo de propuestas van a ofertar a la comunidad, a la sociedad, si va a ser todo completamente e-learning, si vamos a tener clases presenciales combinadas con clases virtuales o si vamos a tener clases presenciales con algunos talleres, formaciones, sabatinos, cómo vamos a lograr que los estudiantes se integren dentro de todo este sistema multimodal, si vamos a utilizar aulas virtuales, si vamos a realizar estos encuentros presenciales en fines de semana. Es decir, lo institucional abarca todas las decisiones de tipo administrativo y de gestión que nos van a permitir poder poner en práctica todas estas decisiones de tipo pedagógico y de tipo comunicativo. Todo lo que desde el nivel curricular necesita ser movilizado para poder integrarlo en un verdadero sistema que pueda llamarse multimodal. Es decir, no podemos tener varias universidades en una, sino que es una universidad con diferentes propuestas, pero que esas diferentes propuestas son integradas y que tienen que responder a las necesidades de los estudiantes, a las necesidades del propio contexto en las diferentes regiones donde se encuentran las universidades. Menciona también la normativa de estudios multimodales algunos principios y valores que deben tomarse en cuenta o que deben sustentar los sistemas multimodales, y estos principios y valores surgen o emergen de nuestra Constitución Nacional y de los reglamentos propios de los niveles educativos de nuestro sistema educativo. Entonces, el primer valor o primer principio al que se refiere es al de la inclusión y la equidad. Los sistemas multimodales definitivamente promueven la inclusión y la equidad, toda vez que tratan de ajustarse o dar respuesta a las necesidades propias de la población a la que atienden, dada la diversidad de enfoques que utilizan. Tomar en cuenta la importancia, como decíamos ya anteriormente, de la calidad, la innovación, la flexibilidad. Aquí tienen que haber cambios importantes en la forma como se concibe la educación, cómo se concibe la evaluación de los aprendizajes, cómo se concibe el rol del docente, el rol de los estudiantes, el papel que van a tener las tecnologías de información y comunicación, el alcance de estas. Es decir, son muchas decisiones a nivel de gestión que deben tomarse para garantizar calidad, innovación y flexibilidad. Importancia en que tiene que ser una educación que permita la universalización de la educación universitaria, es decir, que promueva el que sean cada vez más personas las que pueden ser incorporadas a nuestros sistemas de educación universitaria y que permitan y faciliten no solo el ingreso, sino la prosecución de los estudiantes y su egreso del sistema, porque lamentablemente cuando estos sistemas universitarios nuestros son tan rígidos, son tan inflexibles en función de dar respuesta a las necesidades tanto personales como del contexto, muchas veces se convierten en barreras o trabas para que los estudiantes puedan proseguir sus estudios y para que puedan egresar. Tal vez en este momento ustedes se estarán preguntando, ¿y dónde está la novedad? Porque todo lo que hemos escuchado hasta ahora nos parece conocido, ¿no? Estamos hablando del uso de las tecnologías de información y comunicación, tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes, los estilos de aprendizaje, la flexibilidad en el currículum. O sea, son cuestiones que ya nosotros hemos escuchado, tanto de los valores y principios que hemos mencionado, también los hemos escuchado en otro momento. Para nosotros entender un poco más de qué iba esta nueva definición, esta nueva forma de entender la educación, tuvimos que buscar los autores originales de este término y nos encontramos a los señores Kress y Van Luven, quienes en 2001 acuñaron el constructo de multimodalidad. Ellos lo hicieron desde el contexto de la lingüística, de la semiótica, y en su definición de multimodalidad ellos evidencian que hay dos grandes elementos que forman parte de lo que es multimodal en el ámbito de la semiótica, de la lingüística. Por una parte está
lo que se entiende como modos. Los modos son los recursos semióticos, estos recursos interpretativos que nos permiten entender cuáles son las mejores formas de facilitar los discursos y las interacciones. Y por otra parte tenemos los medios. Los medios son los recursos materiales específicos que son utilizados eh, en la producción de productos o eventos semióticos, que estos eventos, en nuestro caso particular, son los eventos educativos, los eventos didácticos, ¿no? Tenemos entonces que pensar cuáles son los diferentes modos, es decir, aquellos símbolos, signos que mejor nos permiten transmitir un conocimiento determinado. Tradicionalmente, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros como docentes? Todo el tiempo utilizamos un solo medio semiótico, una sola forma, la palabra hablada, los discursos, las clases magistrales, para todo tipo de conocimiento. Y es allí donde viene a darse un giro importante al entender que no siempre todas las cosas se pueden comunicar de la misma manera. No es la mejor forma. Entonces, pensar en los modos es pensar en cuál sería la mejor forma de transmitir un conocimiento determinado en el ámbito educativo. Y el medio es precisamente pensar en cuáles son esas herramientas que nos permitirían a nosotros transmitir mejor ese conocimiento que ya hemos pensado en un modo particular. Entonces, dentro de este enfoque multimodal comunicacional, entendemos la educación desde un paradigma que es comunicacional, eminentemente comunicacional. Y ya Dewey, por allá en el siglo XX, nos hablaba precisamente de que todo acto educativo era ante todo un acto comunicativo. Y esto es sumamente importante. No puede haber comunicación en una sola dirección, docente-estudiante. Para que haya realmente comunicación, tiene que haber interacción, tiene que haber diálogo, tiene que generarse el diálogo. Y es allí donde creo yo que está la diferencia fundamental de este enfoque multimodal. Entonces tenemos que preguntarnos qué es el primer planteo que nosotros debemos hacernos, es qué es lo que se quiere comunicar. Y este cuestionamiento es clave para ayudarnos a nosotros como docentes a pensar en cuál es el mejor modo y cuál es el mejor medio que me permite a mí explicar mejor o transmitir mejor estos conocimientos, ya sean teóricos, prácticos, axiológicos o de otra naturaleza que debamos desarrollar en las diferentes asignaturas o contextos educativos. Esto nos lleva entonces a considerar algunas implicaciones importantes que debemos tomar en cuenta cuando nos referimos a la multimodalidad, a un sistema multimodal de educación. Va más allá de las dicotomías tradicionales que manejamos espaciotemporales, de si la educación es presencial o es a distancia, si es síncrona o es asíncrona. Va más allá de eso. No importa el lugar, no importa dónde ni cuándo, lo que importa es la integralidad, el dar respuesta a la educación. Por eso en el título decía educación multimodal o simplemente educación. Yo creo que si nosotros podemos ver más allá de estas variables dicotómicas espaciotemporales, podemos ir avanzando hacia un modelo donde el tema o el punto central no es si la educación es a distancia o si la educación es presencial o si es mediada por tecnología, sino hablar simplemente de educación. Cuando nosotros entendamos que simplemente es educación, entonces en ese sentido vamos a entender que la educación siempre fue multimodal, siempre debió ser multimodal, siempre debió ocuparse de buscar cuáles son la diversidad de modos para hacerla posible, cuáles son la diversidad de métodos, de medios, de herramientas que la van a facilitar y que van a permitir que todos nuestros estudiantes, todos nuestros usuarios puedan avanzar dentro del sistema educativo con oportunidades de egresar y de lograr sus objetivos finales. De manera que la educación multimodal, desde mi punto de vista, es definitivamente la forma de entender la educación.
Las tecnologías son sumamente importantes en el desarrollo de sistemas multimodales. Sin embargo, no podemos perder de vista que las tecnologías en sí mismas no son el fin. El fin, como yo lo he repetido durante muchísimo tiempo en diferentes conferencias, en diferentes espacios en los que he tenido la oportunidad de compartir, siempre señalo, las tecnologías no son el fin. Las tecnologías son un recurso, un medio más. Siempre la decisión va a ser cuál es el medio más eficiente en este momento, en este contexto, de acuerdo con estos temas que estamos tratando. La importancia de tener una concepción curricular flexible, comprender que el conocimiento está cada vez más distribuido, los estudiantes, muchos de nuestros jóvenes, los más jóvenes, cuando quieren aprender cualquier cosa, no se inscriben en una universidad, no se inscriben en una institución, lo aprenden a través de un video de YouTube. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender eso y buscar los nuevos medios, los nuevos recursos donde podemos llegarle de una manera más eficiente a nuestros estudiantes. Exige repensar las prácticas educativas, qué, cómo, cuándo, con qué, dónde, hasta dónde, cuáles son los límites. Eh, Plantea la convergencia de teorías, métodos, enfoques, metodologías. No hay una sola y única forma de hacer las cosas. Entender a la educación desde un paradigma comunicacional y transaccional. Allí, en los contextos educativos, se da la comunicación, se da el diálogo, se da la transacción entre estudiantes con el profesor, estudiantes entre sí, estudiantes con los materiales, estudiantes con los recursos. Es sumamente importante este concepto. Y desarrollar el pensamiento crítico, la formación para toda la vida, implica cambios de roles de los docentes y tomar en cuenta los estilos de aprendizaje y definitivamente la multimodalidad nos va a ayudar también a generar espacios educativos más accesibles y más inclusivos. Bueno, sé que ya me he pasado un poco el tiempo, no quisiera seguir abusando de ustedes. Acá les dejo algunas referencias para que ustedes puedan revisarlas en caso de tener algún interés. Y bueno, quedo atenta por acá para las preguntas o comentarios que ustedes tengan bien realizar a mi ponencia. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por participar en este evento académico. Y bueno, finalmente acá les dejo mis contactos para quienes deseen contactarme para cualquier tipo de colaboración. Me pueden encontrar en X como @zuleco2. Allí suelo compartir información de interés docente, mi correo electrónico y dejo también, tengo algunos artículos, algunas cuestiones, trabajos realizados, si me buscan en Google Académico como Zuleima Corredor. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado este tema y espero sus comentarios.